Bueno, tenemos la fortuna de contar con Toni de la Prieta, que es director del Centro de Tecnologías Avanzadas de Accenture en España, para ofrecernos la visión. Además, tenemos la posibilidad de hacerlo en un momento ideal porque va a empezar un año, con lo cual mucha gente estamos intentando configurarnos cómo va a ser el próximo ejercicio y cuáles van a ser las claves. Desde luego, todo lo que pudiéramos hacer en diciembre de 2021 de poco nos sirvió para este 2022, pero bueno, veamos si este 2023 que viene es más previsible y nos da menos sustos. ¿Qué tal, Toni? Muchas gracias por participar en la conversación. Buenos días, Eugenio. La verdad que encantado la oferta de poder participar y compartir un ratito contigo y vamos con todos los que nos puedan leer o escuchar. Muy bien. Bueno, pues nada, cuéntanos, empecemos poniéndonos en situación de lo que estáis haciendo en el centro, en qué estáis metidos. Porque ahora hay tal abanico de opciones tecnológicas por las que apostar. Cuéntanos en cuáles os habéis focalizado. Y yo me gusta, déjame si quieres que empiece cuándo cogí el rol, ¿no? Y por qué somos o por qué no nos pusimos el nombre de Centro Avanzado de Tecnología. Fíjate, yo el rol lo cogí el 1 de marzo del 2020. Ya, como tú bien indicabas, el 14 de marzo nos cerraron a todos, ¿no? Y ahí es donde tuvimos que, reflexionar en cómo nos íbamos a reinventar, porque de repente, en aquel entonces éramos pues 1.700 personas en el Centro de Tecnología. El Centro de Tecnología, para que todo el mundo ponga en contexto, es el músculo para Accenture Iberia, Accenture España, en cuanto a tecnología, en cuanto a desarrollo de software, en cuanto también a toda la parte de infraestructura, lo que nosotros llamamos IO. Y éramos 1.700 y dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer, no? El primer reto que tuvimos es, nosotros vivíamos mucho de analizar los problemas o cómo ayudar a los clientes en nuestras instalaciones. Y claro, todo el mundo estábamos en casa, ¿no? Y una de las cosas que hicimos es virtualizar todas nuestras localizaciones. El centro de tecnología estaba en 8 localizaciones. Luego, un poquito más adelante, os daré un poco más de detalles. Y virtualizamos y conseguimos que con esa virtualización seguir revisando, ayudando a nuestros clientes. ¿Qué hacemos en el Centro de Tecnología? Pues bueno, básicamente, ya lo dice el nombre, estamos organizados tanto por industrias, las 5 industrias que conocemos y que Accenture aborda, que es la parte de productos, la parte de operadoras y media, toda la parte de financial services y insurance. También tenemos todo lo que es health and public services y recursos, ¿no? Estas son las 5 industrias. Entonces, ¿por qué lo tenemos así? Porque nosotros lo que decimos es que la tecnología tiene que estar muy pegada a la industria y muy especializada por industria, porque si no, no podemos ayudar a nuestros clientes, ¿no? Y luego, evidentemente, sí que estamos organizados por tecnología y en las tecnologías yo diferenciaría 2 grandes bloques, ¿no? El primer bloque, que es toda la parte de cloud o custom, y que ahora sabemos que, ¿no?, la pandemia nos ha enseñado que o vamos a esa transformación hacia la nube o nuestra empresa probablemente cerrará. Y ahí hay varios estudios, ¿no?, que así lo indican. Y la parte que llamamos plataformas, ¿no? En plataformas no están los que conocemos como SAP, como Oracle, como IBM, como Salesforce. Y ahí pues tenemos especialistas que están trabajando para esas plataformas. Pero refuerzo, ¿no?, el mensaje, la idea de muy enganchados a industria y a especialización. Hay un tema que me interesa en el despliegue que estás haciendo del Centro Avanzado de Tecnologías en estos años, que es el foco que estáis poniendo en el tema del talento, ¿no? Que es un tema que yo creo que es una cuestión de Estado. No nos estamos dando cuenta del problemón que se nos está generando
porque queremos incorporarnos a nuevas tecnologías, queremos innovar y no hay personal. Las universidades no son capaces de generar un volumen de personas formadas, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienes tú del problema que hay en España al respecto? Bueno, fíjate, en este punto, nosotros también en estas reflexiones que empezamos hace 2 años y medio, 3 años, nos hemos dado cuenta, bueno, yo creo que es, no nosotros solos, ¿no? Es bastante evidente que el talento ya no está en las grandes ciudades, ya no está en Madrid y Barcelona, está donde quieran ellos vivir, ¿no? Entonces, el modelo y el paradigma ha cambiado. Yo ya prepandemia, en charlas que teníamos y que están grabadas por ahí por YouTube, siempre decía que el modelo de luces de neón de grandes integradores, compañías, las Big Four, iba a cambiar, que ya esas luces de neón se iban a apagar y lo que íbamos a tener es un modelo donde nosotros teníamos que ir a enamorar ese talento. Evidentemente la pandemia ha confirmado, ¿no?, aquello que ya vislumbrábamos, pero además con el reto que puedes encontrarse personas en sitios insospechados, ¿no? Ya, luego te explicaré un caso que me sucedió hace 2 semanas y que ilustra muy bien esto sobre el talento. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a apagar las luces de neón, las seguimos teniendo encendidas, evidentemente, en nuestras oficinas corporativas están en Barcelona, en Madrid, ¿no? Pero lo que lanzamos es un plan que lo llamamos descentralización, ¿no? Nosotros, el Centro de Tecnología, nuestro buque insignia es Málaga, donde tenemos 1.400 personas trabajando en tecnología, más 600 en operaciones. Casi no superamos las 2.000, pero también estábamos en otras localizaciones. Por ejemplo, ¿no?, en Sevilla, por ejemplo, ahora ya somos más de 1.000 personas trabajando en tecnología, ¿no? Algo que yo creo que se conoce poco. Muy cerquita de tu tierra, ¿no?, en Alicante, que inauguramos hace 3 o 4 años, ya somos 300 personas trabajando en tecnología. Aquí hay un punto, ¿no?, importante. Yo veo, ¿no?, muchas compañías haciendo grandes anuncios, ¿no? Y los grandes anuncios son aquellos de que ¿no?, vamos a ser más de 1.000 en un año, ¿no? Bueno, yo lo que aquí siempre digo es que si no dices más de 1.000, parece ser, ¿no?, que el anuncio no impacta. Entonces, la realidad es que capturar más de 1.000 personas, ¿no?, a no ser que los generes, y este es un tema importante que también abordaré, es muy complicado. Después de Alicante, ¿no?, tenemos Zaragoza, donde llegamos alrededor de 200, 250 personas. Y luego teníamos León con un pequeño grupo que casi no llega a 100. Y los otros 3 sitios donde nosotros como centro de tecnología tenemos pirámide alta o los consultores o más de relación con el cliente, que es Barcelona, Madrid o Bilbao. Y teníamos esas 8 localizaciones, ¿no?, como centro de tecnología. Importante porque yo veo otros centros de tecnología que trabajan muy por localización. Nosotros somos un centro que lo gestionamos como un único centro. Eso nos da una capacidad de poder escalar y asumir picos y proyectos, ¿no?, que ahora nos están llegando mucho desde Europa, porque ya con toda la situación, ¿no?, sociopolítica, pues los que están más, ¿no?, cerquita de donde tenemos la desgraciada guerra, pues se vienen más hacia el sur de Europa. Y en esa reflexión dijimos, oye, ¿por qué no vamos, en lugar de ir a un modelo muy de oficina, que ahora la gente ya sabemos que tiene ese modelo híbrido donde probablemente va un día a hacer espacio colaborativo con sus equipos o con sus capabilities, sus capacidades? ¿Por qué no vamos a un modelo más coworking, donde demos la opción de puedan tener un espacio físico, pero que no sea una oficina institucional, no corporativa y demás? Y eso es el siguiente reto que hemos lanzado, que bueno, pues hemos empezado por Asturias, en Gijón y en Girona. Hemos lanzado ese reto y ahora nos estamos planteando siguientes retos. La verdad es que el resultado es súper positivo porque
bueno, pues en Gijón ya somos más de 150 y en Girona ya somos más de 100 y esto lo decidimos hace 6 meses. ¿Y cuál es, voy a decir, lo atractivo para el talento que está en esas localizaciones? Pues yo creo que es un tema de cultura, ¿no? De repente pueden estar, ¿no?, quedándose a vivir en donde nacieron, con sus amigos, poder seguir desarrollando profesionalmente en proyectos muy, muy, muy retadores, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el punto atractivo. ¿Cuál es esa anécdota que ibas a contar de hace 2 semanas? Bueno, es buena, es buena. Estuve en Tenerife dando también, bueno, una charla también sobre talento. Canarias está apostando muy fuerte por, Ay, por perdón. por la atracción de negocio y de empresas. Además, si miráis, hay una web que marca la priorización de interés de los nómadas digitales, ¿no? Nómadas digitales es, bueno, pues una corriente de personas, talento, donde no se anclan a un sitio físico, sino que van cambiando y Canarias, en este caso, yo creo que es la octava bueno, de todos los potenciales sitios de nómadas digitales. Bueno, pues allí conocí a unos ingenieros informáticos que hacía 4 años estaban viviendo en el sur de Tenerife, en un co-living, y lo que hacían es vivir y trabajar. O sea, habían decidido tirar el ancla, ¿no?, levantar el ancla y moverse allí y además entre ellos habían formado una empresa. Entonces, para mí me hizo reflexionar sobre los modelos, ¿no?, de negocio ahora mismo. Nosotros siempre, bueno, las grandes corporaciones fijábamos un sitio físico donde las personas debían ir a trabajar. Ahora las personas deciden dónde trabajar y en qué modelo, pero el paradigma ha cambiado, ¿no? Probablemente yo, charlando con ellos, les decía, oye, y si tú tuvieras que trabajar en un proyecto, ¿trabajarías para un proyecto con Accenture? Dice, sí, pero trabajaría para un proyecto con Accenture, pero desde aquí. Y bueno, pues igual somos nosotros los que ahora nos debemos mover, ¿no?, donde estén, ¿no?, todos esos, voy a decir, focos de talento que han decidido, ¿no? Otro foco muy interesante es Andalucía barra Málaga, ¿no? Pero al final esto, vosotros tenéis el músculo, tenéis la capacidad de captar este talento que necesitáis y aún así imagino que os costará. Pero ¿no crees que esto va a generar, va a abrir todavía más la brecha entre esas compañías que sí que tenéis esa capacidad y luego quizás las startups que captan rondas de inversión y también tienen esa capacidad cada vez que la captan? Y ese tejido medio, esa clase media empresarial que a lo mejor no tiene tanto músculo y le cuesta más. El otro día, por ejemplo, me comentaba una empresa, es que estoy buscando ingenieros de energía, en el ámbito energético, y es que hay tal empresa que ha creado una cátedra y hoy todos los buenos ya se van a esa cátedra y ya se los lleva, ¿no? Dice, y nos cuesta un montón, ¿no? Al final acceder a eso. ¿Tú crees que se puede ampliar la brecha? Bueno, aquí hay, yo te diría, ¿no?, hay como dos mundos, ¿no? El mundo de la tecnología y el mundo de la ingeniería, ¿no? Y alguien dirá, bueno, y los ingenieros no son tecnólogos. Bueno, ahí apuntabas un punto muy importante, ¿no? Todo el mundo de la ingeniería, ¿no?, que no sea computer science, pues evidentemente pasamos por un modelo, lo que estamos viendo es que hay que generar ese talento. O sea, y debemos conectar mucho más la ciencia con el negocio para poder generar ese talento. Ahora os explicaré un caso que hemos hecho en el otro lado. Y en el lado más de, voy a decir, de la ingeniería de software, estamos generando una burbuja, claramente. O sea, nosotros lo estamos viendo que todas aquellas personas entre 1 año y 3 años, pues están, bueno, inflacionando el salario un 50% por encima comparado con lo que vivíamos hace 3, 4 o 5 años.
cuidado porque los clientes no pagan más. Y aquí, ¿no? O sea, tenemos una situación, y cuando digo clientes, incluso en todos los proyectos públicos, a pesar de que tenemos, ¿no?, la información de que los salarios, ¿no?, están subiendo, pero las cosas valen lo mismo, ¿no? Evidentemente, en el consumidor final, bueno, en este caso las empresas, no han dado ese cambio, con lo cual ahí podemos llegar a tener puntos de rotura en algunas compañías, en las que, bueno, ya hemos visto algún caso, no quiero decir, pero ya hemos visto en algún caso, yo he vivido algún caso en Barcelona, donde, bueno, cuando ofertas, al final no puedes llegar, ¿no?, a rellenar con el precio competitivo. Además, otra situación que es, bueno, los que ya hemos vivido muchos años en las compañías haciendo proyectos informáticos, proyectos de transformación, tienen unas expectativas en base a salarios, ¿no?, que, bueno, pues se equiparan a levels internos. Y no puedes hacer lo mismo. ¿Cómo solucionar eso? ¿Cómo solucionar? Yo siempre digo que todavía tenemos que autoexigirnos un ejercicio de automatización en muchos de los procesos, tanto sea operativos como de desarrollo de software, y además, en toda la parte de activos. Creo que la manera de romper, o sea, yo diría dos mensajes, ¿no? La manera de romper la brecha que podamos estar generando salarialmente es volcar talento. Cuando tienes mucha demanda o vuelcas o eres incapaz, ¿no?, de romperlo. Y la otra es plantearnos cómo, voy a decir, automatizar, operativizar o eficientar en base a activos todo aquello que lo hacíamos de una manera manual. Y en muchas compañías eso todavía no lo están abordando. Sobre tu pregunta, ¿no?, que decías al principio, ¿quién es más atractivo, la grande, la pequeña? Pues fíjate, mi experiencia, que además estoy este año participando, ¿no?, en un máster de inteligencia artificial, creo que es mucho más atractivo, y otro día lo comentaba, creo que es más atractivo la pequeña porque tiene un propósito mucho más claro, y hoy en día las nuevas generaciones, cuando trabajan o cuando ¿no?, desarrollan esa profesión, buscan un propósito. En las grandes probablemente tenemos muchos propósitos, ¿no? Al final tenemos muchos proyectos. Entonces, es más probable que tú vayas saltando de propósito. Y depende, ¿no? Esto ya depende de cada perfil, pero en la pequeña el propósito está muy claro. Si yo estoy en una startup que lo que quiero es desarrollar un modelo, por ejemplo, de inteligencia artificial para salud mental, si a mí me convence ese propósito, yo, ¿no?, seguro, y he visto casos que renuncian a salario, pero por el propósito, ¿no?, y por el retorno a la sociedad. En cambio, eso, pues evidentemente en los grandes integradores cuesta mucho más. Y yo en los últimos meses también pues, he tenido la oportunidad de hablar mucho con servicios de prospección de FP, bueno, de escuchar a lo que dicen las universidades. Hay quien plantea incluso que destinemos una parte de las ayudas europeas a financiar la captación de talento en Asia o donde haga falta, ¿no? Es decir, a nivel de medidas que pudieran ayudar a resolver este problema, que es una cuestión de Estado, ¿tú cuáles crees que serían las más eficaces? Bueno, te pongo como ejemplo, ¿no? En Málaga yo lidero el grupo de talento, que el grupo de talento hicimos un club de ejecutivos, ¿no?, aprovechando la pandemia, que nos podíamos reunir porque todo el mundo estaba en su casa, y ahí nos distribuimos, lanzamos 5 líneas de acción, ¿no? Una de ellas fue un grupo de talento donde, bueno, ahí participamos competidores, están las diferentes integradores, hay otras ingenierías y demás. También participa la universidad y también participan empresas de negocio y otras fuentes de talento, ¿no? Incluso, ¿no?, a nivel de institución pública, pues está el ayuntamiento, la consejería y demás. Ahí lanzamos 3 líneas de trabajo. Lo que llamamos, oye, ¿cómo vamos a solventar la formación a corto plazo?
cómo vamos a la de medio plazo y a largo plazo. Empiezo por la más fácil y probablemente la más urgente, ¿no? Que es la que todo el mundo, ¿no? Si tú has visto los anuncios en Málaga, ¿no? Aparece ¿no? Una compañía y dice, voy a contratar a 1000. Luego aparece incluso clientes finales, ¿eh? O sea, tanto del sector bancario como del sector tecnológico. Entonces, bueno, esa necesidad existía. El alcalde Paco nos dijo, oye, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos una necesidad y esto se va a romper por algún lado. Y ahí lanzamos lo que preguntamos a todas las compañías, oye, ¿cuál era la necesidad a nivel de áreas tecnológicas y no tanto tecnológicas? Porque también queríamos cubrir los soft skills, ¿no? Identificamos unas áreas y ahí lo que hemos lanzado son lo que llamamos píldoras, que esto va de reskill a upskill, que lanzan diferentes bueno, pues, grupos formativos. Por ejemplo, la UMA, y esto es muy interesante porque es yo que tengo visibilidad, ¿no? Alrededor de España, es la primera universidad que ha hecho esto. Ha creado una píldora de ciberseguridad, por ejemplo, que consta de entre 80 y 100 horas, donde en 80 y 100 horas tú eres capaz de hacer un reskill. Evidentemente tienes que pasar una parte de cualificación. Bueno, pues vuelca pues ese talento después de 80 a 100 horas. Y ahí tenemos identificadas pues, otras áreas como, por ejemplo, toda la parte de cloud, microservicios, o sea, muy, ¿no?, enfocado a volcar y hacer reskill de ese talento. Pero a su vez, ¿no?, en esa formación a corto plazo habéis visto también que está Telefónica 42, ¿no?, que es, yo digo, es el tipo de formación de bootcamp. Y hay otros, hay otros, también hay otros con los que hemos trabajado. Recientemente, en ese grupo de trabajo también hemos conseguido que ISDI, ¿no?, con Coders aterrice, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es, oye, responder rápidamente a lo que las empresas tienen y han vendido y bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Evidentemente, eso no es un plan a medio o largo plazo. A medio, lo que hemos hecho es trabajar con la universidad y con formación profesional. Por un lado, en formación profesional, lo que estamos haciendo es formar a los profesores en las áreas, más allá de las básicas, que necesitamos en las empresas. Por ejemplo, todo aquel que salía, por ejemplo, de formación profesional no llevaba pues, formación sobre el mundo del dato, ¿no? Pues les hemos formado en el mundo del dato, en el mundo de la inteligencia artificial. Con lo cual ya en el talento que van a volcar en el próximo año, 2 años, ya nosotros no tenemos que hacer esa formación internamente. Esas personas ya salen con esa formación. Y con la UMA, también lo que hemos trabajado, por ejemplo, a nivel de grado de ingeniería, es 1, ampliar plazas, 2, ampliar clases, pero a su vez ellos tenían un problema. Los ingenieros informáticos, y es un problema extendido en toda España, no acaban la carrera, porque es que en el segundo año ya tienen ofertas, ya están trabajando, tienen ofertas, con lo cual es súper atractivo porque, ¿no?, yo digo, ya tienes dinerito para poder tener tus vicios, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, y además se daba otra situación, que es en el primer y segundo año siempre aparecen las asignaturas troncales las más odiosas, ¿no? Pero además necesarias, ¿no?, que es la estadística, las matemáticas, tan necesaria ahora en el mundo, por ejemplo, la inteligencia artificial, en el mundo del dato. Lo que hemos hecho es acercar las empresas a la universidad para explicar a los estudiantes cómo esas asignaturas son importantes. Y hemos hecho, por ejemplo, yo en primera persona he hecho varias charlas donde les explicábamos cómo el ciclo de vida del software aplicaba aparte de las asignaturas que ellos estaban estudiando, ¿no? Con lo cual ahí generas un interés que luego ven que si continúan estudiando, bueno, pues o sea, eso les va a ser útil, ¿no? Y luego el tercer punto, que es ya formación a largo plazo, pero no menos importante, es toda la parte de nuevos grados, ¿no?, que hay que trabajar, tanto si son duales como no son duales. Y ahí
No puedo desvelar, pero hay sorpresas, por lo menos en la parte de la UMA hay sorpresas interesantes que presentarán en cuanto a grados muy interesantes. Genial. Oye, el otro día estaba moderando yo una mesa y a los 4 ponentes que había les dije, bueno, de cara a 2023, que para que la gente que está aquí se lleve una información útil eh, a sus empresas, decidnos qué consideráis en vuestro ámbito que es hype y es decir, tendencias que, aunque estén muy de moda, suenen mucho y tal, realmente no van a tener una gran plasmación en la actividad de las empresas y en el negocio en el año que viene, y que no es hype y verdaderamente son tendencias que hay que seguir. Entonces, yo quería hacerte a ti la misma pregunta. Bueno, me encanta la pregunta, aparte porque soy tecnólogo, ya sabes, ¿no?, que tenemos la Technology Vision como Accenture y además yo soy una de las personas que cada año ha ido explicando la Technology Vision en diferentes foros, ¿no? Y recuerdo, no la de este año, que ya va full del metaverso, y ahora daré mi visión personal, ¿no? Explicaré la de Accenture, pero en mi visión personal ya hablamos del metaverso. La anterior, o sea, que fijémonos, ¿no?, el que fue el 2021, hablábamos de quantum, ¿no?, hablábamos de blockchain, hablamos de inteligencia artificial, hablábamos del dato y hablábamos de experiencias, ¿no? Y me voy a esa. Al final, por eso se llama Technology Vision, porque es visionaria. Entonces, Quantum, todavía no hay suficiente o la infraestructura necesaria para poder ejecutar. Y además hay otra cosa importante, ¿no?, que yo muchas veces lo explico cuando explico el tema del blockchain. No hay casos de uso, más allá de los que se dice sobre, ¿no?, temas de ciberseguridad o temas muy del sector bancario, que no se puedan realizar con la potencia de máquina que ahora tenemos, ¿no?, de unos y ceros, ¿no?, bits y bytes. El quantum nos ayudará, probablemente nos ayudará en temas de inteligencia artificial, probablemente, pero es que ahora no hay casos claros, es como el 5G, ¿no? ¿Qué me da el 5G que mi cable que tengo en casa no me pueda dar? O el 4G no me pueda dar. Bueno, menos latencia, bien, pero hay casos que realmente, ¿no? O sea, el 5G, por ejemplo, yo lo escuché muchas veces cuando lo anunciaban porque dice, te va a permitir operar a distancia. Bueno, pero ¿y cuántos casos necesarios hay? Entonces, en cuanto a visión, Quantum yo creo que todavía le falta. Blockchain, yo creo que, bueno, estamos viendo los anuncios, ¿no?, el problema que hay de los, ¿no?, intercomunicadores entre las diferentes compañías de blockchain y lo que ha sucedido. Creo que el blockchain tiene riesgo de quedarse en un periodo de congelación, a no ser que el mundo del metaverso avance y madure. El metaverso, yo creo que ha habido un hype con todos los anuncios que se han hecho hace 6 meses, pero a nivel tecnológico todavía tiene mucho, uno, por lo que desarrollarse, tecnológicamente le falta, y luego a nivel legislativo también ahí, ¿no?, vamos a ver todos los regulatorios. Eso, es decir, si estamos todavía regulando el tema de las cookies, imaginémonos, ¿no?, que es necesario un metaverso, muchos metaversos, mi metaverso. Imagínate. Blockchain va a ir, yo creo, de la mano o va a entrar en un periodo de congelación. Para mí, si tuviera que apostar por, y esos para mí son hype, Quantum, metaverso, blockchain, y van a llevarse todo eso. Para mí, donde estamos, es decir, muy calientes y ya no es un hype, y lo estamos viendo o en los últimos anuncios, ¿no?, el chat GPT 3.5, que, ¿no?, que vamos a anunciar, ¿no?, vamos, ya está ahí disponible. DALL-E, ¿no?, que es toda la parte de generación de imágenes. Whisper, ¿no?, todo de speech translation. La inteligencia artificial sí que ha dado un gran paso. Bueno, ¿no?, a nivel de procesamiento de máquina nos han demostrado los hyperscalers que tienen, o sea, que ya han dispuesto el procesamiento de máquina, y unido al mundo del dato,
Si el mundo del dato acaba regulándose bien, cuando digo acaba regulándose bien, sabemos, ¿no?, que en China el dato es del gobierno, en Estados Unidos es de los hiperescalers y en Europa estamos, que es del consumidor, pero el consumidor no sabe qué hacer con el dato. Si se une el mundo del dato con el mundo de la inteligencia artificial, yo creo que ese va a ser los próximos años el mundo donde podremos avanzar o avanzaremos y tendremos más oportunidades de negocio y más oportunidades de desarrollo a nivel, bueno, pues tanto de sociedad como de la parte de los negocios. Déjame hacer un apunte. Este tema, como puedes ver, me gusta mucho, ¿no? Homo Deus, ¿no?, que es un libro que yo recomiendo. Bueno, es un libro, primero está la versión de Homo Sapiens, ¿no?, que te explica de dónde salimos, ¿no?, de las cuevas y dónde estamos. Y Homo Deus lo que, sin hacer spoiler al que se lo quiera leer, lo que dice es, oye, esa evolución del hombre y cómo, ¿no?, nosotros no nos hemos exterminado afortunadamente, y cuál es la evolución. Lo que dice es que la nueva religión es la dataísta, el mundo del dato. Esa es la nueva religión. Y que nosotros, las personas, somos modelos avanzados, más avanzados que los animales, ¿no?, porque somos capaces de procesar, ¿no?, y tener sentido. Yo, si tuviera que no recomendar, me centraría en el mundo de la inteligencia artificial y sobre todo en el mundo del dato. Yo siempre lo tildo, para mí lo agrupo en la hiperautomatización, ¿no? Lo que vengo a decir es, hay una oportunidad, ¿no?, y lo decía antes, de automatizar procesos, de operar más eficientemente, de eficientar en base a activos aceleradores. Eso tienes una parte. Luego, si tú toda la información que tienes eres capaz de procesarla y además la metes en modelos, bueno, pues tendrás, ¿no?, un modelo mucho más eficiente, ¿no? El otro día hablaba con Francisco Nuez, también de tu casa, y que lo publicaremos en el próximo Elastic Review, y la entrevista con él, y hablaba del cloud casi como un modelo operativo, ¿no?, de un nuevo modelo operativo, y es verdad, esté donde esté la infraestructura y las aplicaciones, ¿no?, pero y que será un cambio de paradigma, ¿no?, en las empresas, acostumbrarse a que las reglas han cambiado, ¿no?, en este nuevo paradigma. Ahí a ver cómo lo comprende la gente de negocio y cómo se generan eso. Es muy interesante esa visión. Bueno, hay un reto que igual lo comentasteis, ¿no?, que nos estamos encontrando, ¿no?, que es los CEOs, y una de las reflexiones es el retorno sobre el mundo de la nube, ¿no? Porque es cierto que pre-pandemia costaba convencer de, oye, tus procesos core tienes que moverlo para eficientarlo. Pero ahora, ¿no?, después lo que estábamos viendo es que además necesitas gestionar esa nube, porque si no, no estás eficientando los costes. Porque es como, ¿no? O sea, al final tú ahí abres, como yo digo, mueves todos los monolitos, mililitos, todo lo que tenías a esa nube, pero el truco para que tú, ¿no?, eficientes tu parte operativa es que tú administres y gestiones eso. Y hoy eso es un gran reto que grandes compañías se están planteando ahora, porque pensaban que eso no sería como automático. No, hay que operarlo y, como decir, la parte positiva es que sí que tienes las herramientas para eficientarlo, pero evidentemente tienes que dedicarte y eficientarlo. Y ese es un punto retador para todos los CEOs que tiene que estar en su agenda. No descuidar que la nube significa que tengo que prestarle atención para eficientarla. Bueno, y una última cuestión, la comentabas un poco al principio, ¿no?, vuestra visión distribuida, ¿no?, del conocimiento. Tenéis centros en un montón de ciudades españolas, y verdaderamente ahora uno de los grandes asuntos que se comentan, lo comenté con el presidente del Parque Tecnológico de Andalucía, con el propio Francisco de la Torre, estás en el Innova de Ricardo Valle también, y esta idea de vamos a ver cómo colaboramos, ¿no?, cómo articulamos el ecosistema
a nivel de país para sacarle máximo partido de los recursos, para intercambiar, colaborar, en fin, buscar sinergias, ¿no? Entonces, esto, vosotros como compañía, que sí que estáis trabajando, yo creo que las compañías vais un paso adelante, pero también de alguna forma jugáis un poco con ventaja, ¿no? Por el tema del entorno corporativo, ¿no? Pero bueno, esta idea de modelo, ¿no? De cómo deberíamos conseguir esa articulación del modelo para ir al final lo que tenemos que diseñar es la política industrial de los próximos a 2050, ¿no? Porque la que se diseñó en los 80, 90 pues ha funcionado muy bien en algunos territorios y estupendo, pero que estaba muy enfocada quizás a cada territorio pues por separado, ¿no? Pues esa ya no nos vale, estamos en otro paradigma, ¿no? Entonces, de cara a ese modelo industrial 2050, ¿tú cómo ves la articulación de todo el ecosistema? Yo, mira, es un punto, además, súper interesante porque es como la gestión del talento, ¿no? Leía un artículo hace varios meses que decía que ahora la dedicación del management, ¿no?, de las compañías iba a aumentarse como un 40% si realmente querían gestionar el talento, ¿no? Ese ecosistema y esa conexión que tú comentas, al final también va a requerir mucha más dedicación y un punto importante que también a mí me gusta decir, y generosidad. Nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Y tú lo has dicho, ¿no? Nos dimos cuenta que cuando tú estás físicamente en un sitio, una localización, tienes que tener en cuenta los diferentes jugadores. Y cuando digo los diferentes jugadores, por un lado tú tienes las fuentes de talento, cualquiera que sean esas fuentes de talento. Cuidado porque hay temas, perdón, hay temas políticos. Al final, una empresa de una formación de negocios, pues igual es competición de otra, ¿no? Juntarlas en un mismo ecosistema, en una localización, pues tiene sus problemas políticos. Luego necesitas toda la parte de tus partners. Sabemos que hoy en día, y eso nosotros lo explicamos mucho en el mundo de la nube, esto ya no va de tú vas a hacer un proyecto de transformación y eres el único jugador de ese proyecto, ¿no? Es una combinación de jugadores. Y para eso, porque tú, al final, como si eres una gran compañía, puedes tener especialistas, pero no en todo. O sea, y además, probablemente no te interesa en algunas áreas tener especialistas porque no tienes una recurrencia en esa área. Con lo cual necesitas tener las fuentes de talento, tener esos partners. Necesitas trabajar con los competidores, pero trabajar con los competidores desde un punto de vista, como ahora decíamos, de talento, de qué tenemos que pedir, ¿no?, a esas fuentes de formación, cómo podemos trabajar, porque es interesante enriquecerse de unos a otros. Y eso no hay nunca que descuidarlo, incluso porque en esos proyectos transformadores igual tienes que ir con alguno de tus competidores, probablemente, ¿no? Y luego, el último, y no menos importante, son instituciones públicas. Al final, con todos los fondos europeos y toda la parte de transformación que estamos intentando hacer con el país, de momento lo estamos en el intento, ellas juegan un papel muy, muy relevante. Y además son interesadas, ¿por qué? Porque atraen, ¿no?, y necesitan, ¿no?, de esos impuestos y de que las personas vivan en ese ecosistema. Con la combinación de esas cuatro, bueno, muy, muy importante en la primera, y obviaba, que para mí es lo que tú referenciabas sobre la innovación y la ciencia. Las empresas podemos trabajar en innovación, pero al final, quien puede y tiene las herramientas para articular innovación son universidades e instituciones públicas. Y evidentemente, muy enganchado a negocio. O sea, no nos quedemos en el PR1, PR2, sino identifiquemos esa necesidad y cómo vamos a solventar
y hagamos esa transferencia de conocimiento. Y cuando digo transferencia no es que te lo envío, no, no. Es cómo trabajamos en común en una cátedra, cómo trabajamos en común en diferentes iniciativas. Ahí ya estamos empezando a ver varios proyectos muy interesantes, ¿no? En temas de ciberseguridad, donde ese engranaje está sucediendo. Entonces, nosotros, como Accenture, que hemos hecho en todas las localizaciones donde estamos engranando bueno, pues esos 4 puntos, ¿no? Evidentemente, esto no es un tema del día, ¿no? De un día para otro. Toca ganar confianza unos en nosotros, toca desarrollar un plan, pero yo te diría, por ejemplo, en Málaga lo tenemos súper desarrollado, en Alicante está en progreso, en Zaragoza también lo tenemos bastante desarrollado, evidentemente en las grandes ciudades también por historia también lo tenemos ganado, pero esto va de conectar esos 4 puntos y luego hacerlo a nivel de geografía, ¿no? Y ser muy generoso y colaborativo. Yo honestamente creo que todo va por la colaboración, ¿no? Y la generosidad, porque, y el ejemplo, fíjate, voy a volver al tema de inteligencia artificial. El mundo de la inteligencia artificial nació en 1960 y algo, ¿no? Y vivió un periodo ¿no? de congelación, evidentemente, porque no había infraestructura suficiente, no teníamos potencia suficiente, pero muchos de los modelos, ¿no? O algoritmias que ahora se están haciendo uso ya se empezaron a pensar entonces. Pero ¿cuál ha sido el salto? ¿Dónde ha sido el momento este, ¿no? de descongelación? Cuando la comunidad se ha puesto a trabajar en conjunto. Tienes la comunidad de OpenAI, que es la que ha hecho que esto dé el salto que ha dado. Con lo cual, para mí, ¿no? Corresponde a cómo veo la evolución. La evolución la veo conectando esos 4 puntos, pero además trabajando en formato comunidad. Si no trabajamos en formato comunidad, esto va a ser muy... Bueno, no avanzaremos pues a la medida, a la velocidad que la sociedad nos pide. Tan lejos, tan cerca, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Tony, director del Centro Avanzado de Tecnologías de Accenture y flamante nuevo colaborador de Atlas Tecnológico, por este tiempo. Siempre es muy interesante contar con esas personas que asomáis la cabeza en el laboratorio y al mismo tiempo estáis en planta, en la empresa y sabéis aterrizar todos los conceptos, ¿no? Porque quizás son las personas que tenéis la capacidad de unir negocio e innovación, ¿no? Pues mil gracias, Tony, por tu tiempo. Encantado, genio, para lo que necesites.